Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy os traigo un bizcocho de yogur sin gluten. Vamos a comenzar engrasando el molde que vayamos a utilizar. Para ello, en una servilleta de papel voy a echar un poquito de aceite y voy a cubrir bien tanto la base del molde como las paredes. Lo hago con una servilleta de papel porque es mucho más cómodo y menos pringoso. Yo estoy utilizando un molde de silicona rectangular. Tú puedes utilizar el que más te guste. A continuación vamos a echar una pequeña cantidad de harina y la vamos a distribuir muy bien por todo el molde. Como veis, este hociquito no se separa de mí. Para esto puedes utilizar harina de arroz o la harina que vayas a utilizar para preparar el bizcocho. Vamos a esparcirlo muy bien por todos los laterales, a quitar el exceso en la pila y ya estaría listo. Para mí, si hay una receta indispensable que debes saber preparar sin gluten, es el bizcocho de yogur. Queda riquísimo y es súper fácil de preparar. En un bol vamos a añadir 3 huevos y vamos a batirlos muy bien. Recuerda que si te están gustando mis vídeos, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. A continuación vamos a coger nuestro yogur, en mi caso de limón, puedes echarlo de cualquier sabor porque os digo que queda estupendo con cualquiera, y vamos a mezclarlo muy bien con el huevo. Recordad no tirar el vasito del yogur, ya que nos va a servir como medida para este bizcocho. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjamelo escrito en los comentarios. Vamos a mezclar esto muy bien y le vamos a añadir 2 vasitos de azúcar. Como veis, yo lo voy echando con una cuchara en el vasito del yogur. Si a ti te gusta con menos azúcar, también queda estupendo con una medida y media. Vamos a integrar muy bien el azúcar en nuestra mezcla y cuando lo tengamos listo le vamos a añadir una medida de aceite con el vasito del yogur. Yo en este caso he utilizado aceite de girasol, ya que al ser más suave no me va a tapar el sabor del limón. Si tú quieres un bizcocho con un buen saborcito a aceite de oliva, solo tienes que cambiarlo. Vamos a mezclar muy bien el aceite y seguimos. Como veis, es un bizcocho súper fácil. Echar, mezclar, echar, mezclar. El siguiente paso son 3 vasitos de harina. Yo he utilizado un mix comercial y tú, si quieres, lo puedes sustituir por harina de arroz y maicena. Voy a echar aproximadamente medio sobre de levadura química. Mis sobres son de 15 gramos. Como veis, lo hago un poquito a ojo. Y voy a mezclar muy bien las harinas hasta que quede todo bien incorporado. Si tienes un limón a mano, te recomiendo que le añadas ralladura de limón, ya que queda buenísimo. En este caso, yo como no tenía un limón, voy a añadirle un chorrito de concentrado de limón. Voy a seguir dándole unas vueltecitas más y ya estaría listo. Esa es la consistencia que os tiene que quedar. Vamos a pasar nuestra masa al molde y vamos a precalentar el horno a 180 grados. Vamos a rebañar muy bien el bol para que no se quede nada. Le voy a dar unos golpecitos para que se asiente bien y a mí me gusta echarle un poquito de azúcar encima. Eso le va a crear una costrita deliciosa. Vamos a hornear nuestro bizcocho aproximadamente 35 minutos. Recuerda que no debes abrir el horno en los primeros 20 minutos para evitar que se te baje. Vamos a pinchar con un cuchillo nuestro bizcocho y una vez que el cuchillo salga limpio, el bizcocho estará listo. Voy a dejar que se enfríe en una rejilla
y os enseño qué tal ha quedado por dentro. Como habéis visto, este bizcocho es súper fácil de preparar y queda delicioso. Mi bizcocho aún está un poco caliente, pero no podía esperarme más. Mirad qué pinta, Cookie Donas. Estoy deseando probarlo. Si haces esta receta en casa, cuéntame en los comentarios qué tal te ha quedado. Y si tienes cualquier duda, déjamelo escrito en los comentarios. Como veis, queda un bizcocho súper tierno y con un saborcito a limón espectacular. Nos vemos en el siguiente vídeo, Cookie Donas.